¿Cómo están, estimados amigos? Un gran abrazo para todos, siempre un gusto y un placer acompañarlos en RPP. Les doy una cordial bienvenida a Domingo es Fiesta, un programa comprometido con fortalecer la esperanza, el amor entre las personas y la fe en Dios con el propósito de vivir en una sociedad mejor. Soy Carlos González y estoy con ustedes desde la hermosa ciudad de Trujillo, y ahora recibimos al padre Gerardo Aste, sacerdote de la Compañía de Jesús. Gerardo, te saludo con un gran abrazo y siempre es una alegría verte. Muy buenos días. Gracias, Carlos. Muy buenos días a ti y a todos los que nos están escuchando. Es un gusto estar de nuevo una vez más con ustedes en este programa que busca que conozcamos cada vez más la palabra de Dios. Me dará pues mucho gusto conversar contigo, Carlos, y con ustedes y profundizar en las enseñanzas del Evangelio de hoy. Gerardo, hoy tenemos una lectura bíblica acorde con las celebraciones de Semana Santa y, como siempre, Jesús pues es una fuente de sabiduría y enseñanza infinitas. Acompáñame a escuchar el Evangelio de hoy. Evangelio según Lucas, capítulo 19, versículos del 28 al 40. En aquel tiempo, Jesús marchaba por delante subiendo a Jerusalén, y sucedió que, al aproximarse a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan al pueblo que está enfrente, y, entrando en él, encontrarán un pollino atado, sobre el que no ha montado todavía ningún hombre. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, dirán que el Señor lo necesita. Los enviados fueron y lo encontraron como les había dicho. Cuando desataban el pollino, les dijeron los dueños: ¿por qué desatan el pollino? Ellos le contestaron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron donde Jesús, y echando sus mantos sobre el pollino, hicieron montar a Jesús. Mientras él avanzaba, extendían sus mantos por el camino, cerca ya de la bajada del monte de los Olivos. Toda la multitud de los discípulos, llenos de alegría, se pusieron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto. Y le gritaban: «Bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le pidieron reprender a sus discípulos. Jesús respondió: les digo que si estos callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Gerardo, Jesús siempre deja huella por donde pasa, y ahora al entrar a Jerusalén pues no es la excepción, ¿no? Me gustó mucho esa frase: bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Pero, ¿qué hay detrás de este importante acontecimiento? Adelante con la explicación, Gerardo. Mira, Carlos, con este Evangelio que acabamos de escuchar, iniciamos las celebraciones de la Semana Santa. Y hoy en concreto celebramos el Domingo de Ramos. Pero antes de conversar acerca del Evangelio que hemos escuchado, quiero hacer una aclaración previa. Este domingo conmemoramos la entrada de Jesús en Jerusalén, pero la Iglesia nos propone 2 evangelios. En realidad es el único domingo del año en donde sucede esto. El primer evangelio se lee al inicio de la celebración de hoy, y es el que acabamos de escuchar, y relata la entrada de Jesús en Jerusalén. Después de esta lectura, se bendicen los ramos que acompañarán a Jesús en su entrada a la ciudad, y con los cuales comenzaremos ya la celebración del último domingo de Cuaresma, el 6º. Por eso a este domingo se le conoce como Domingo de Ramos. El segundo evangelio es el que se lee en las lecturas de la Eucaristía. Y este año el evangelio que toca es el relato de toda la pasión y muerte de Jesús, según Lucas, y termina con la sepultura de Jesús. En este largo relato se reviven pues los tristes hechos que llevaron a Jesús a la muerte. Y en los días que siguen, y en concreto a partir del jueves, en lo que se conoce como el Tríduo Pascual, 3 días, celebraremos los acontecimientos más importantes de nuestra fe: la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y concluiremos estas fiestas el domingo que viene, celebrando el triunfo de la vida sobre la muerte, y celebrando que a pesar de las dificultades, el triunfo del camino de Jesús es seguro. Y entonces, como tenemos un tiempo limitado, si te parece, Carlos, conversemos pues acerca de la entrada del Señor en Jerusalén. Y más bien los invito
después a hacer una lectura meditada de toda la pasión según Lucas. Y los invito a leerla lentamente, con mucha atención y devoción, y a meterse a participar en las escenas que allí se narran, a fin de acompañar a Jesús en el camino de la cruz. Gerardo, por lo que cuenta el Evangelio de Lucas, deja una clara impresión que la entrada de Jesús a Jerusalén fue espectacular, ¿no? Con mucha gente. ¿Podrías ubicarnos mejor el contexto de este hecho? Claro, Carlos. Mira, recordemos que estando en Galilea y sabiendo de las dificultades que encontraría en Jerusalén, si es que iba, Jesús tomó la decisión de ir, de todas maneras, a la ciudad. Sus discípulos, en concreto Pedro, trataron de desanimarlo, pero él estaba seguro que solo subiendo a Jerusalén podría consolidar el anuncio de la buena noticia y esta podría llevarse al mundo entero. Bueno, pues el camino a Jerusalén fue largo. Son aproximadamente unos 140, 150 kilómetros, y los evangelistas aprovechan este largo caminar para ir enseñándonos el camino de Jesús, es decir, para enseñarnos el modo cristiano de vivir, para enseñarnos cómo tenemos que vivir para ser felices aquí y ahora, y después felices para siempre. Bueno, pues en su viaje, Jesús siguió la ruta del desierto, bordando el río Jordán hasta el oasis de Jericó, y después subió los 30 kilómetros que faltaban hasta llegar a la ciudad. Pero recordemos que Jesús sube a Jerusalén para las fiestas de Pascua, en donde todos los judíos celebraban la liberación de la esclavitud de Egipto y esperaban el regreso del profeta Elías. Y en consecuencia, esas fechas pues eran importantes para el pueblo judío. Era un ambiente de fiesta, de esperanza, y muchos de todas partes subían a Jerusalén para esta celebración. Podemos imaginar los caminos abarrotados de gente, en grupos, en clanes familiares, que iban en caravanas llevando camellos, animales, carretas, y en medio de toda esa multitud subía también a Jerusalén Jesús con sus discípulos. Hay algo que me llena de curiosidad en el Evangelio, Gerardo. ¿Se sabe por qué al llegar a Jerusalén Jesús pidió que sus discípulos le traigan un pollino para entrar en la ciudad montado en él? Mira, Carlos, lo que dice el texto es que él marchaba por delante subiendo a Jerusalén, liderando a su pequeñito grupo, porque eran poquitos, como veremos más adelante, dispuestos a hacer frente a lo que venga. Y ya muy cerca de Jerusalén, dice el texto, al acercarse a Betfagé y Betania, al pie de del Monte de los Olivos, Jesús hizo un alto en el camino y envió a 2 de sus discípulos diciendo: vayan al pueblo que está enfrente y encontrarán un pollino atado, sobre el que no han montado todavía ningún hombre. Desátenlo y tráiganmelo. Bueno, Betfagé y Betania son 2 pequeñas aldeas que quedaban detrás del Monte de los Olivos, muy cerca de Jerusalén, a solo unos 3 o 4 kilómetros de la ciudad. Bueno, pues lo que sigue del relato está lleno de enseñanzas y simbolismos teológicos, todos orientados a indicarnos que Jesús es el Mesías, el Rey de Israel. Pero, al contrario de lo que esperaban los judíos, los evangelios quieren enseñarnos que Jesús ciertamente es rey, pero es un rey humilde y no violento. Y por eso aluden al profeta Zacarías 9:9 que dice: exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, justo él y victorioso, humilde, montado en un asno, en un pollino cría de asna. Bueno, pues Jesús va a entrar a Jerusalén como un Mesías rey, pero humilde y pacífico, no violento. De hecho, va montado en un asno y no va a caballo, como era de esperarse, oponiéndose así a la idea tradicional de un Mesías fuerte, violento, conquistador. Gerardo, te pido que nos tomemos unos segundos y luego regresamos para seguir con este importante diálogo. Vámonos a una pausa y regresamos con... Soy Carlos González desde Trujillo y estamos junto a nuestro estimado padre Gerardo Aste conversando sobre la entrada de Jesús a Jerusalén aquí en Domingo es Fiesta en RPP, la voz de todo el Perú. Gerardo, y respecto a la lectura, ¿por qué Jesús pidió que le traigan un pollino? ¿Cuál es la explicación? Bueno, Carlos, como sabes, el pollino es un asno joven, aún sin domar, y el texto subraya que era tan joven que ningún hombre lo había montado todavía. Jesús era el primero en hacerlo. Y con esta nota el evangelista nos sugiere que Jesús es el primer rey de su clase en Israel. Es decir, no es un rey violento, sino más bien humilde, sencillo y discreto. Y entonces envía a sus discípulos a que le traigan el pollino.
lo que supone tomarlo prestado de la aldea de enfrente. Y se lo van a prestar. Es de suponer que los dueños eran conocidos de Jesús y por eso sin dudar permiten que sus discípulos lo lleven. Tal vez esta segunda nota es para enseñarnos que siempre los cristianos de los diversos pueblos del mundo van a preocuparse y atender las necesidades de Jesús y de su iglesia. Y Gerardo, y volviendo al tema del pollino durante el ingreso de Jesús a Jerusalén, ¿cuál es el significado? ¿O tienen algún significado los mantos que la gente ponía sobre el asno y sobre el suelo? Sí, claro. De hecho, todo está lleno de simbolismo, ¿no? Y el significado de los mantos es parte de la enseñanza. El texto nos dice que al traer el pollino, Jesús y los suyos se prepararon para la procesión de entrada en Jerusalén. Una entrada triunfante que será como la de ese Mesías Rey, no violento, que anunciaba el profeta Zacarías. Pero es de notar que hay dos grupos de discípulos, si se fijan, que extienden sus mantos. El extender los mantos manifiesta que la realeza de Jesús, que en esos momentos aún no era conocida, pues es solo a los reyes a quienes se les extienden los mantos. Bueno, pues un grupo ponía sus mantos sobre el pollino. Este grupo nos recuerda, en el Antiguo Testamento, la coronación del rey Salomón, un rey sabio y prudente. Pero hay otro grupo que extendía sus mantos sobre el suelo, por el camino. Y este grupo nos recuerda la coronación del rey Jehú, que era otro rey de Israel, pero un rey violento, poderoso, triunfante, a quien la gente extendió sus mantos en el suelo para que pise sobre ellos. Bueno, pues estos dos grupos representan la existencia de dos ideas opuestas acerca del Mesías que seguirán presentes en la mentalidad del pueblo hasta tiempos de Jesús. La de un Mesías conquistador y en mucho menor escala la de un Mesías humilde. Gerardo, como decíamos en una pregunta anterior, la entrada de Jesús fue espectacular. ¿Realmente fue así? ¿Nos puedes explicar un poco acerca de esto? ¿Cuántos caminaban con Jesús o lo acompañaban? En realidad no es así. Vamos a explicar el texto. El texto nos narra la procesión de ingreso. Dice que ya cerca de la bajada al monte, toda la multitud de los discípulos, llenos de alegría, se pusieron a alabar a Dios a grandes voces, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Pero es de notar que quienes alaban a Jesús y gritan de alegría es solo el grupo de sus discípulos. Solo ellos sabían lo que Jesús había enseñado y ellos habían visto los milagros que había hecho, pero todos los demás peregrinos, que eran la gran mayoría, no conocían a Jesús, no tenían la menor idea quién era. Son solo los discípulos de Jesús quienes lo aclaman como Rey de paz, y ellos gritan: paz en el cielo y gloria en las alturas. Lo cierto es que en comparación a los miles de peregrinos que llevan a la ciudad, parece que los discípulos fueron solo un grupito bastante reducido de seguidores, compuesto por aquellos discípulos que caminaron con él desde Galilea. Bueno, para que nos hagamos una idea, Hechos de los Apóstoles 1:15 nos dice que después de la muerte de Jesús y resurrección de Jesús, el número de los reunidos era de unos 120. Nada más, 120. En realidad parece que fueron muy pocos los que caminaron con Jesús. El resto de la multitud era la gran mayoría de peregrinos que venían de otros lugares de Israel y no lo conocían. A tal punto no lo conocían que cuando Pilato le dio a elegir a la multitud entre Barrabás y Jesús, la multitud eligió liberar a Barrabás porque a él sí lo conocía. En cambio a Jesús no. Bueno, pues a este punto quisiera hacer una aclaración, por la que algunos pueden estar confundidos. En los evangelios, Jesús aparece con frecuencia rodeado de multitudes que lo seguían. Pero debemos tener en cuenta que los evangelios se escriben 40, 60 o 70 años después de la muerte de Jesús, cuando ya la iglesia estaba en plena expansión y cuando ya había muchos que conocían la buena noticia y se habían hecho cristianos. Por tanto, las multitudes de las que nos hablan los evangelios son las de los tiempos de la iglesia. Y más bien parece que durante los años de la vida histórica de Jesús fueron en realidad muy pocos los que lo conocieron y lo siguieron. Gerardo, quienes parece que no estuvieron contentos con la llegada de Jesús fueron los fariseos, según el Evangelio. ¿Por qué se comportaron de esa manera?
Bueno, como ves, el relato concluye con una queja, se quejan, ¿no?, por parte de un grupo de fariseos, y dice el texto: algunos de ellos que estaban entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y Jesús respondió: les digo que si estos callan, gritarán las piedras. Pero ¿por qué los fariseos le piden a Jesús que calle a sus discípulos? Porque ellos se resisten a aceptar que ese campesino de Galilea, sin más bienes que un pollino prestado, pueda ser el Mesías, el Rey de Israel. Y el problema es que eso era precisamente lo que los discípulos estaban anunciando. Entonces los fariseos consideraban que estos gritos de este grupo eran provocadores y distorsionaban pues lo que creían todos los demás. Pero Jesús se resiste a hacerlos callar, porque la verdad no puede ser silenciada. Y si se calla a los discípulos, hasta las piedras gritarán, pues la verdad siempre sale a la luz, aunque el mal siempre hará lo posible por ocultar la verdad. Esta, tarde o temprano, se revelará, porque Dios siempre gana. Gracias, Gerardo, por enseñarnos que la verdad siempre prevalece y sale a la luz. Y eso es tan bueno como la buena noticia que vamos a escuchar en este momento. Gerardo, hoy domingo de Ramos hemos empezado ya a celebrar la Semana Santa. ¿Qué nos puedes decir de esta muy buena noticia? Si recuerdas, Carlos, durante las 6 semanas de Cuaresma, que empezamos la sexta, nos hemos venido preparando para estas importantes fiestas. Y ahora, con el Domingo de Ramos, iniciamos la Semana Santa y nos acercamos a la celebración más importante del cristianismo, la resurrección de Jesús. Ese es el día más importante del año, porque celebramos el triunfo de la vida sobre la muerte. Celebramos que la luz siempre gana a la oscuridad y que la verdad siempre le gana a la mentira. Es decir, celebramos que Dios siempre gana y por tanto, en la medida en que estemos con Dios, ganaremos. Pero la celebración de la resurrección viene precedida del recuerdo de su pasión y de su muerte, porque si Jesús resucita es porque lo matan. Y lo matan porque vivió como vivió, de manera íntegra, intachable, veraz, siempre del lado de lo correcto, de lo justo, de la vida del Padre. Y por vivir plenamente a la luz de Dios, la oscuridad lo quiso silenciar. Y los hijos de las tinieblas lo llevaron a la cruz. Bueno, pues a partir del jueves por la tarde, con la celebración de la Cena de Pascua, iniciaremos el recuerdo de su pasión y de su muerte. Recordaremos que murió ese viernes a media tarde. Y recordaremos que esa misma tarde, antes de que empiece el sábado, fue rápidamente sepultado. En ese momento la maldad creyó que había ganado. Y los que son del mundo se alegraron y celebraron. Sus discípulos también creyeron que el bien había perdido. Y desolados y con lágrimas en los ojos, se retiraron profundamente tristes a guardar el descanso del sábado. Ese sábado debió ser durísimo para todos. Recordemos que con ellos estaba también María, la madre de Jesús. Y sin poder salir, profundamente tristes y abatidos porque quienes se rigen por los valores del mundo habían matado a Jesús. Y además, ¿de qué manera lo habían matado? Utilizando una de las torturas más refinadas que se habían inventado los romanos, la cruz. Bueno, pues ese viernes recordaremos que el camino que nos enseña Jesús es peligroso. Y que si lo caminamos, también podemos terminar como Él. Con su muerte, el hermoso proyecto que ellos tenían, ese de vivir de manera que Dios pudiese reinar, y así el mundo pudiese ser un remanso de paz y de justicia para todos, desgraciadamente había terminado. Ya no había nada que hacer, estaba muerto. Algunos de ellos incluso se preparaban para volver a sus hogares apenas empezase el domingo. Pero esa madrugada del domingo, algo realmente extraordinario sucedió. Y de lo que parecía imposible, resurge la vida. Y Jesús resucita. Y los que estuvieron con Él lo vieron vivo y nos lo han contado. Y ese acontecimiento lo celebraremos en la noche del sábado, en lo que se llama la Vigilia Pascual, que es tal vez la celebración más bonita que tiene la Iglesia. Celebraremos que Jesús resucitó porque la vida siempre vence a la muerte. Y celebraremos que resucitó porque vivió como vivió. Y que si nosotros vivimos como Él nos pide que vivamos, entonces, aunque perdamos y aunque nos maten, viviremos. Deseo pues que esta semana que empieza
todos ustedes experimenten pues esta alegría que trae de seguir el camino de Jesús hasta el final. Y que experimenten también la inmensa e indescriptible alegría de Jesús resucitado. Gerardo, muchas gracias. Hemos llegado a la parte final, pero siempre es necesario recibir la bendición de Dios. Bueno, pidámosle pues a María, Madre de Jesús, que lo acompañó hasta la cruz, que también nos acompañe a seguirlo hasta la cruz. Y así como ella se alegró de verlo resucitado, nos alegremos profundamente de la victoria de nuestro Dios. Y pidámosle a Él, que es bueno y misericordioso, que nos bendiga en este caminar. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga a todos ustedes y permanezca siempre con ustedes. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes y que en la Vigilia Pascual tengan todos un muy feliz Domingo de Resurrección. Buenos días a todos. Un gran abrazo, Gerardo, un domingo para todos y bendiciones siempre en esta Semana Santa. Muchas gracias, hasta una próxima edición de Domingo es Fiesta, aquí en RPP, la voz de todo el